Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto. Vamos a presentar eso para el programa de Contaduría Pública en la materia de contabilidad. Espero que les guste y espero que puedan aprender y que también les sirva para muchas cosas. Bueno, vamos a hablar sobre las normas técnicas. ¿Qué son? Las normas técnicas son documentos aprobados por organismos de normalización reconocidos en un ámbito tanto como nacional e internacional. Aparte de esto, sirven para establecer criterios técnicos y de calidad de un producto, un proceso o un servicio. Su objetivo es definir y describir métodos de muestreo, ensayo, inspección y auditoría. También que permitan evaluar la conformidad de los requisitos de calidad, aparte de eso, de uso o desempeño de productos, procesos o servicios. Hay que tener claridad que estas normas siempre tienen que estar aprobadas por un organismo de normalización reconocido. Hay que tener en cuenta eso. También nos dicen que las normas resultan ser fundamentales para programar los procesos de producción. ¿Qué nos queda como esto de que estas normas técnicas, al aplicarlas en cualquier empresa, son de bastante importancia y hay que saberlas manejar también? Estas normas articulan criterios que definen los estados, informes y reportes contables para conseguir una representación razonable de la situación, actividad y recursos de la entidad contable pública. La información revelada en los estados, informes y reportes contables, atendiendo a la condición de materialidad, representan transacciones, hechos y operaciones relevantes para el usuario. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable pública. Normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. Las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables determinan los criterios para su preparación y presentación. Estos criterios se encuentran enmarcados en los propósitos, objetivos, características cualitativas, principios y normas técnicas que sustentan el Sistema Nacional de Contabilidad Pública con el fin de satisfacer necesidades e intereses de los usuarios. En la preparación y presentación de los estados, informes y reportes contables, la materialidad de la cuantía se determina con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. En general, deben tenerse en cuenta la participación de la partida o hecho, reconocidos o no, con respecto a un determinado total, llámese este clase, grupo, cuenta o cualquiera de los antes mencionados. Para el caso de la cuantía, no se consideran materiales las partidas o hechos económicos que no superen el 5% en relación con un total. Entre el 5% y el 10% en relación con un total, algunas partidas o hechos podrán ser materiales y otras no. Y las mayores al 10% deben considerarse como partidas o hechos económicos materiales que puedan tener un impacto significativo en la información contable y por lo tanto en las decisiones que se tomen o en las evaluaciones que se realicen. En el caso de la naturaleza, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos de manera individual o en conjunto. Primero, si se trata de actividades ordinarias o partidas extraordinarias. Segundo, si las transacciones o hechos representan riesgos u oportunidades para la entidad contable pública. Tercero, si influyen o pueden influir significativamente en sus resultados. Cuarto, si compromete la continuidad o funcionamiento de la entidad contable pública. Quinto, si se trata de transacciones con entes vinculados o adscritos de tal manera que puedan tener alguna relevancia.
Estas partidas o hechos deben revelarse en las notas a los estados, informes y reportes contables. Los estados, informes y reportes contables, al representar la situación financiera, económica, social y ambiental, la actividad, el potencial del servicio y la capacidad para generar recursos de las entidades contables públicas, deben certificarse mediante firma por parte del representante legal de la entidad, así como por el contador público responsable de su preparación. La certificación de los estados, informes y los reportes contables de la entidad individualmente considerada indica que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas, técnicas y procedimientos de contabilidad pública, y que la información revelada refleja de forma confiable la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública. La certificación de la entidad, que agrega informes y reportes contables de entidades contables públicas que tiene su respectivo representante legal, indica que la base de agregación fueron los informes y reportes recibidos y debidamente certificados, y que el proceso de agregación se efectuó de conformidad con los procedimientos definidos para el efecto. Los estados, informes y reportes contables están conformados por los estados contables básicos, los estados contables consolidados, los informes contables específicos, los informes contables complementarios y los reportes contables. La descripción de los informes contables específicos y complementarios tiene como propósito expresar las posibilidades informativas del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. La obligatoriedad de su preparación y presentación está sujeta al desarrollo en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad contable pública los elabore para sus propias necesidades. Normas a los estados, informes y reportes contables. Bien, estas normas determinan las pautas y criterios necesarios para su preparación y presentación. Todo esto según los principios consagrados en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Bien, esto se hace toda vez de conseguir una representación razonable de la actividad, situación y recursos del ente público. Los estados, informes y reportes contables representan la situación financiera, económica, social y ambiental, la actividad, el potencial de servicios y la capacidad de generar recursos de la entidad contable pública. Estos documentos deben certificarse mediante la firma, la del representante legal, así como la del contador público responsable de su preparación. Bien, al momento de certificarse, indica que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que la contabilidad se realizó conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad pública que revelan una información fidedigna de la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública. En los estados encontramos los estados contables básicos y los estados contables consolidados. Los estados contables básicos son aquellos que revelan información de manera cuantitativa en la estructura de su informe y cualitativa en las notas de los mismos. Bien, hacen parte de los estados contables básicos el balance general, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Hay un quinto que no es estado, pero que sí hace parte integral de ellos, que son las notas a los estados contables. Bien, el primero de ellos, el balance general, es el que presenta de manera clasificada, resumida y concisa la situación financiera, económica, social y ambiental en un periodo determinado o a una fecha determinada. Bien, este revela los bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio dentro de sus cuentas. Bien, está el estado de actividad financiera, económica,
social y ambiental. Bueno, este señala el resultado de esto, de la actividad financiera, económica, social y ambiental, y revela el flujo de recursos percibidos, lo que entra, los ingresos, y los consumidos, que son los gastos, en cumplimiento de su función, también en un periodo determinado. Bien, pasamos al estado de cambios en el patrimonio. Este se basa únicamente en el patrimonio y lo revela de manera detalladamente y clasificada las variaciones que va teniendo las cuentas del patrimonio, ¿sí?, en un periodo determinado de tiempo. Continuamos con el estado de flujos de efectivo, quien revela los fondos provistos y utilizados por las entidades públicas en el desarrollo de sus actividades operativas de inversión y financiación. Bien, este estado permite evaluar a partir del origen y la aplicación del efectivo la capacidad para obtener flujos futuros de efectivo. Y por último, las notas a los estados, quienes revelan información adicional de las transacciones, hechos u operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales dadas en un ente público. Bien, estas pueden contener una explicación general o específica dependiendo de las cifras contables que se manejen, y como mencioné anteriormente, hacen parte integral de los estados contables básicos. Y por último, los estados contables consolidados, quienes revelan la situación, actividad y flujo de recursos financieros, económicos, sociales y ambientales de un grupo de entidades contables públicas que conforman centros de consolidación, como si se tratase de una sola entidad contable pública, así como la nación u otros sectores públicos, en una fecha determinada de tiempo, en un periodo determinado de tiempo. Bien, hacen parte de los estados contables consolidados el balance general, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, el estado de cambios en el patrimonio y las notas que ya vienen incluidas, hacen parte integral de los mismos. Informes contables específicos. Se preparan para satisfacer las necesidades particulares de ciertos usuarios de la información contable y se caracterizan por tener un uso limitado y por suministrar mayor detalle a algunas operaciones. Informes de costos de producción asociados al proceso de producción de bienes y servicios incurridos por la entidad. Informes contables por segmentos. Revela los resultados de una actividad o grupo de actividades para las cuales es apropiado presentar información contable separada. Informes contables complementarios. Se preparan con sujeción de las reglas de clasificación de usuarios estratégicos para satisfacer necesidades de información financiera, económica y social, para presentar así una forma comparativa con el periodo anterior. Informe de objetivos. Proporciona información sobre objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, que orientan la estructura y funcionamiento de la entidad. Informe de cuadro de mandos o tablero de control. Son los indicadores generados con base en información proveniente de los estados contables básicos que permita analizar el grado de avance de los objetivos trazados por la entidad. Informe de operaciones efectivas en caja. Revela la situación de déficit y superávit de la entidad. Informe de ahorro, inversión y financiamiento. Revela los flujos de caja derivados de los registros contables mediante la deducción técnica y rigurosa del devengo y causación, clasificados en 2 secciones básicas. Informes de fuentes y usos del ingreso. Revela los factores que explican el origen, distribución del valor agregado generado por la entidad entre los agentes económicos con los que interactúa. Informe de variación patrimonial. Permite identificar y evaluar los cambios observados en la estructura del activo financiero, activo no financiero y pasivo, como consecuencia del ahorro que finalmente produce la entidad. Informe de producción o valor agregado. Revela los elementos relativos a los procesos
productivos de bienes y servicios necesarios para la obtención del valor agregado por la entidad.